Muy buenas tardes, estimados estudiantes del técnico laboral en auxiliar jurídico. Nos encontramos en nuestra última sesión sincrónica dentro de nuestra guía de aprendizaje denominada Legislación Familia. En el día de hoy vamos a tocar el último tema eh, de vital importancia. Piensa el suscrito uno de los más importantes de lo que podemos establecer. Trata el derecho familiar o el derecho de familia y es el tema de los alimentos, ¿sí? Y es que muchas veces, muchachos, nosotros tenemos cierta confusión en cuanto a lo que compone o lo que conforma la obligación de alimentos. Entonces, nosotros lo primero que debemos hacer es verificar qué son los alimentos. Y alimentos no es más ni es menos que una obligación, ¿sí? ¿Qué es una obligación? Es simplemente un deber, una prestación que está en cabeza de una persona que se denomina alimentante en favor de una persona denominada alimentada, ¿sí? No podemos ensañarnos o establecer que la obligación de alimentos es solamente de padre a hijo, ¿sí? Sino que también debemos enfocarnos en que hay algunos aspectos importantes en donde se hará acreedor o se hará acreedor a esa obligación de alimentos y obviamente deudor de esa obligación a ciertas personas, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias y dependiendo del grado de necesidad, dependiendo del grado de dependencia que tengan esas personas a las cuales se les podría en algún momento deber alimentos, ¿sí? Entonces lo primero que hay que decir es que es una obligación, ¿sí? Como cualquier otra. Lo único diferente y lo que hay que resaltar de la obligación de alimentos es que la fuente, ¿sí? La fuente de la obligación de alimentos no surge de un contrato, no surge de un cuasicontrato, no surge de un delito ni de un cuasidelito, sino que nace explícitamente de lo que se conoce como la ley, ¿sí? Y es que nosotros debemos entender, ¿sí? Que la obligación de alimentos nace de, de la, de la descripción normativa que le da el legislador en el Código Civil a las personas a las cuales se les debe alimentos, ¿sí? Esa obligación nace a partir de la ley, ¿sí? La ley es la fuente de la obligación de alimentos. Es, podríamos decir, un enfoque que en algún momento podría ser de derecho natural, en donde es como lógico que el padre deba abastecer o brindarle lo necesario al hijo para que pueda surtir sus necesidades. Y el legislador así lo ha visto y ha dicho en el Código Civil, se le deberán o se le deben alimentos a tales personas y determina a creencia de quién se encuentra la obligación de proporcionar esos alimentos. Entonces, dejar claridad de ello, la obligación de alimentos es una obligación legal, surge de la ley, no surge de un contrato. En ningún momento el padre con el hijo o el padre con la madre suscriben un contrato en donde se obliga con ella a darle o suministrarle alimentos a su hijo, ¿sí? Es algo que es entendible a partir de la norma jurídica, en este caso el Código Civil. Entonces, ya entendiendo qué es eso de alimentos, podemos entonces entrar a compartir unas diapositivas para poder desmenuzar un poco más lo que es este concepto de alimentos y los procesos judiciales que pueden desprenderse de esa obligación alimentaria, ¿sí? Y muchas veces entonces las personas del común que no saben de norma jurídica y para eso ustedes están acá estudiando auxiliar jurídico, no podemos confundir la obligación de alimentos simplemente con la alimentación, con el sustento, con lo que necesita el menor para poder satisfacer su hambre. Sí, cierto, podríamos decirlo así, sino que también podemos decir que es una integralidad de derechos. ¿Sí? Alimentos no es solamente la comida, la alimentación,
sino una integralidad de derechos en donde el acreedor se denomina alimentante y el deudor, perdón, en donde el acreedor, ¿sí? O la persona a la cual le suministran alimentos se denomina alimentado y la persona que va a dar los alimentos, el deudor de esta obligación, se denomina alimentante, ¿sí? Alimentante y alimentado. Entonces vamos a compartir unas diapositivas para poder desarrollar de manera más didáctica nuestra clase. Un segundo, muchachos. Entonces, aquí podemos nosotros empezar a comprender que los alimentos son una obligación que surge de la norma jurídica, ¿sí? Tiene un sentido ético como jurídico. Obviamente, el incumplimiento de la obligación alimentaria, muchachos, llega a desestimar, ¿sí? O a poner en duda la ética de la persona que se sustrae de esa obligación, pero también tiene consecuencias jurídicas, tanto morales como jurídicas, ¿sí? Morales porque la persona que se sustrae de alimentos, de proporcionar alimentos a quien le debe dar los alimentos, pues obviamente se le va a hacer un juicio de reproche moral, pero también jurídico. Si usted se sustrae de la obligación de dar alimentos a quien se los deba, pues obviamente la persona o su representante, si es menor de edad, podrá acudir ante la rama jurisdiccional del poder público con el fin de obligarlo a que usted cumpla con su obligación de alimentos, ¿sí? Entonces, es simplemente una atribución que se le da o un deber que se le da a quien en algún momento va a velar eh, por la manutención de una persona que tiene una debilidad y por la situación de no poderse valer por sí mismo. Y como bien lo hemos dicho, no puede valerse por sí mismo, pues obviamente la ley establece una obligación para esa persona que por naturaleza, ¿sí? Podría ser denominado alimentante. ¿Sí? Es una protección que se le da integral eh, a la prole, ¿sí? En cabeza de los progenitores o parientes que tienen un grado más cercano, con el fin de proporcionarle lo necesario para poder subsistir, ¿sí? Bien. Obviamente, esto de los alimentos empieza a partir del principio de solidaridad humana. Sí, es imponerle un deber de protección, ayudar a quien lo necesita. Y pues obviamente no es imponible a cualquier persona, sino a quien tenga un grado de parentesco, ¿sí? En común con esa persona y obviamente un parentesco por consanguinidad, ¿sí? Y acá vamos a ver que no solamente el parentesco por consanguinidad, sino también en algún momento a la persona con la cual usted adquiere un vínculo jurídico y conforma familia, como lo puede ser la cónyuge o la compañera permanente, o viceversa. Porque es que los alimentos no solamente se le deben a la mujer, la mujer en algún momento también le puede deber alimentos al hombre. Eso es recíproco, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias. Muy bien. Entonces, ¿qué son los alimentos? Para poder ir ya desglosando eh, esto que entendemos como obligación alimentaria. ¿Qué son los alimentos?
es el deber que tiene un sujeto llamado deudor alimentario o alimentante de proveer a otro llamado acreedor alimentante, aquí hay un error alimentante. Primero, y hay que entender esta situación. La capacidad económica será un factor importante para poder establecer si realmente se le pueden o no dar alimentos eh, a esa persona. Y segundo, la necesidad del alimentado, ¿sí? Los alimentos pueden darse en dinero, es decir, en efectivo o en especie, ¿sí? No quiere decir que los alimentos representarán siempre un valor económico, ¿no? Entonces, como tú te ganas 1.000.000 de pesos, pásame 500.000 pesos para yo poder abastecer o cumplir con las necesidades del menor. No, eso es falso, muchachos. El hecho de que el juez pueda tasar o de que pueda tasarse en un valor económico o monetario los alimentos no quiere decir que siempre sea así. Usted también puede proporcionar alimentos en especie, en ropa, ¿sí? En una salida a cine, ¿sí? Puede proporcionarlos también en mercado, ¿sí? En lo que a usted se le ocurra que pueda satisfacer las necesidades del menor. No necesariamente usted tiene que darle a la madre del menor plata, dinero, no. Eso hay que sacárselo de la cabeza. Pero eso sí, siempre con los soportes de ley para evitar cualquier problema jurídico de los cuales vamos a hablar ahorita aquí más adelante, ¿sí? Porque vamos a hablar de los diferentes procesos que pueden surgir de la obligación de alimentos, ¿sí? Entonces, lo primero, la capacidad económica del alimentante. Eso es muy importante. Usted no puede pedirle o no puede exigir más allá de la mitad de lo que devenga el alimentante, ¿sí? Y aún más si de pronto el alimentante tiene otras obligaciones. Y ese 50% deducible o embargable, por llamarlo así, tiene que ser compartido entre todas las obligaciones que le asisten a ese alimentante, ¿sí? Entonces, dos circunstancias muy importantes: capacidad del alimentante y la necesidad del alimentado, ¿sí? De ahí, de la necesidad, vamos a sacar uno de los alimentos o la clasificación de los alimentos que son los alimentos necesarios, ¿sí? Los necesarios y los congruos, que ya no será de la necesidad, sino de la posición social del menor. Es diferente, ¿sí? Pero obviamente esa posición social del menor va a depender también de la capacidad del alimentante. Muy a pesar de que sea el hijo de una señora o de una mujer que vive en la Castellana, si esa persona no tiene la capacidad económica, usted no lo puede obligar más allá de eso. No podemos pedir imposibles, ¿sí? Entonces, los alimentos son simplemente todo lo indispensable para el sustento, ¿sí? La alimentación, ¿sí? Comida, habitación, lugar donde vive el menor, vestido, la ropita, ¿sí? Asistencia médica, un menor nunca va a estar desprotegido en asistencia médica, en seguridad social. Recreación, ¿sí? La ida al cine, que la natación, que el patinaje, que cualquier evento que le ayude al menor para recrearse, para poder distraerse un poco. Eso también es importante para el buen desarrollo del menor, la formación integral, que si quiere aprender fútbol, que si quiere aprender a jugar fútbol, que si quiere aprender a luchar taekwondo, qué sé yo, a natación, ¿sí? Educación, muy importante, ¿sí? Pienso yo que siempre la mejor educación, y muchas personas eh, piensan lo contrario, pero a veces la educación que más prima o que mejor da formación integral al menor es la privada, ¿sí? El colegio público también es bueno, pero creo que la educación privada tiene un plus, ¿sí? No es lo mismo de pronto, y me disculparán si lo digo, un menor que estudia, por ejemplo, en un colegio público, un menor que estudia en La Salle o en el Valle Grande,
Obviamente habrá una mejor instrucción, una mejor preparación para ese menor. ¿O me equivoco? A ver, ¿qué dicen ustedes, Rosángela y Rose? No, profe, usted tiene toda la razón. Así es. Entonces, miren cómo también los alimentos comprenden en algún momento la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y del parto, ¿sí? Obviamente existiendo en algún momento una unión marital de hecho o un matrimonio, ¿cierto? Llegado el caso. Entonces, miren lo amplio, muchachos, que es la obligación alimentaria, no solamente es la comida. Y eso es lo que a veces las personas tergiversan o se equivocan al pensar eso. Eso es falso. Los alimentos son una integralidad de derechos, ¿sí? Desde la comida hasta el cursito de natación o el cursito de taekwondo, de lo de lucha o qué sé yo, ¿sí? Ahora, si usted algún día llega a tener un hijo con un muchacho de la castellana que usted sepa que trabaja, que está bien, usted lo puede meter a los cursos que usted quiera, ¿sí? Porque ese menor podrá exigir alimentos congruos, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cómo clasificamos o cómo podemos clasificar los alimentos? Legales y voluntarios. ¿Dónde encontramos esa clasificación? En el Código Civil, ¿sí? En el Código Civil encontramos que los alimentos se clasifican en legales y necesarios. Legales y voluntarios, perdón. Legales y voluntarios. Los legales son los que se deben por mandato de la ley, ¿sí? Y esos se subdividen en congruos y necesarios. Ahorita lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar esa clasificación que es la que más nos interesa. Y tenemos los voluntarios que se originan del acuerdo entre las partes, ¿sí? O por la voluntad unilateral del alimentante. Y en ese caso, tenemos que si usted lo desea, puede brindarle todo lo que usted quiera a su hijo o al deudor alimentario, al acreedor alimentario, perdón. Usted no puede escatimar en los gastos para su hijo, ¿sí? O si de pronto usted no tiene la capacidad económica para darle todo, pues usted puede llegar a un acuerdo con la madre y decir, listo, entonces como la obligación alimentaria es mutua, ¿sí? Eso hay que dejarlo muy claro, es mutua, ¿sí? No solamente la obligación es de la madre, ni solamente la obligación es del padre, la obligación es mutua, es decir, 50% y 50%. Entonces usted puede acordar, por ejemplo, no, que la matrícula cuesta 800.000 pesos en la Salle, listo, 400 y 400. Que el curso de natación cuesta 1.000.000 de pesos, 500 y 500. Pero ustedes recuerden que en el matrimonio nosotros hablamos de la ayuda mutua y del socorro. Si en algún momento la madre no tiene con qué solventar esos gastos, pues usted puede hacerlo como padre, como madre, ¿sí? Por la ayuda mutua y socorro. Entonces, en ese caso, usted puede, a través del acuerdo entre las partes, decir o establecer qué desea usted darle a su hijo. Obviamente, no menos de lo que la ley establece, ¿sí? O, podríamos decirlo, tratar de llegar a un acuerdo entre los padres, ¿sí? Porque ambos tienen la obligación alimentaria. La obligación alimentaria no es solamente de uno de los padres, es mutua, ¿sí? Es recíproca. Entonces tenemos por acá lo que son los alimentos legales, es decir, lo que la ley establece como obligación. Entonces nos dice, bueno, tenemos los alimentos congruos y los alimentos necesarios. Los alimentos necesarios son aquellos que le bastan para dar sustento a la vida en, podríamos decir, con dignidad humana a ese menor, ¿sí? Y tenemos los congruos. Los congruos
son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente. Ojo con esa palabra de modestamente. Es decir, depende de la posición social del menor, pero ojo que también hay que tener en cuenta la capacidad económica del alimentante. Muy a pesar de que el menor sea de la castellana y que la mamá sea de la castellana, usted no le puede pedir peras al olmo, ¿sí? Si usted se consigue un muchacho de un barrio, o no vamos a decir que de un barrio, sino en una situación económica, eh, ¿cómo lo podemos decir? Una situación económica modesta, no modesta, sino no cómoda, pues, incómoda, ¿sí? Vamos a llamarla así. Usted no le puede pedir peras al olmo, ¿sí? Entonces, en ese caso, él va a proporcionar los alimentos de acuerdo a su capacidad económica. Pero si, por ejemplo, usted consigue un novio o sí, tiene una pareja y tiene un hijo con un muchacho de la castellana, usted puede pedir los alimentos de acuerdo a las necesidades que tiene el menor. Si usted lo lleva a comer un helado, la mitad, si lo lleva al cine, si tiene un curso de natación, si estudia en la Salle, puede usted pedir alimentos congruos de acuerdo a la posición social del menor, ¿sí? Del alimentado y que pueda subsistir modestamente. Una persona modesta que está bien económicamente. Esa es la clasificación de los alimentos, muchachos, legales y voluntarios. Y esa obligación, sean alimentos congruos o necesarios, eh, estará vigente hasta que el menor cumpla 18 años, ¿sí? Y traspasará esa edad o irá más allá de esa edad entre los 18 y los 25 años con el requisito de que el menor esté estudiando, ¿sí? Y en ese caso, subsistirá la obligación de proporcionar alimentos al alimentado, ¿sí? Entonces, hasta los 18, sin ningún requisito, teniendo en cuenta la capacidad económica y la necesidad del menor, subsistirá esa obligación y hasta los 25, entre los 18 y los 25, si el menor sigue estudiando. Es la única, el único requisito. Bien. Entonces, ¿a quién se le debe alimento? Primero, Rosángela, colabórame con el primer ítem. Al cónyuge y a los compañeros permanentes. Hoy se deben alimentos tanto al cónyuge como al compañero permanente, siempre que se reúnan los requisitos exigidos por la ley para la existencia de la unión marital de ellos. Muy bien. Ojo, al cónyuge, no al cónyuge. Entonces ahí te corrijo, Rosángela. Usted le debe alimentos al cónyuge, ¿sí? Si usted, en algún momento, si el cónyuge necesita de que se le proporcionen alimentos, porque no tiene la capacidad económica, usted tiene que solventar esos alimentos. No se puede hacer el loco. O decirle, no, busca ver qué comes o busca ver cómo te sostienen. No. Usted tiene una obligación con ella o con él. Segundo, Rose. Alimentos para el divorciado o separado de cuerpo sin culpa. El cónyuge culpable le debe alimentos al cónyuge inocente en virtud de la prolongación del deber del socorro y ayuda y con carácter indemnizatorio. Solo el cónyuge que no ha dado lugar al divorcio puede pedir alimentos. Muy bien. Si usted incumple o si usted recae en alguna de las causales de divorcio de las cuales hablamos ayer, recuerde lo que les dije. Se le puede imponer una cuota de alimentos por ser el culpable del divorcio, a favor del cónyuge sin culpa, ¿sí? A favor del cónyuge sin culpa. Grave, ¿no? Prolongación del deber de socorro y ayuda mutua. Terrible, así que si usted es infiel, mejor ni se case. O si de pronto usted tiene problemas con el alcohol, con la droga, o si es un irresponsable, mejor ni se case, ¿sí? Alimentos para los descendientes. A ver, Jenny,
Tercer ítem, ya que llegaste. Alimentos para los descendientes. Se deben alimentos a los ascendientes y descendientes, sean estos legítimos y extramatrimoniales. Muy bien. Eso es como lo más lógico, ¿cierto? Si usted tiene un hijo, pues obviamente le va a deber alimentos o tendrá el deber, la obligación de proporcionarle los alimentos, ¿sí? Siguiente, Rosángela. Alimentos para los ascendientes legítimos. Esto indica que no existe obligación entre los hermanos naturales. Muy bien. Es decir, que en algún momento, y llegado el caso que surja la necesidad, ¿sí? Usted también le va a deber alimentos a sus padres, por ejemplo, ¿sí? Así que no cree que solamente es del padre hacia el hijo, sino que en algún momento también puede deberse alimentos a sus padres. Siguiente, Rose. Alimentos para el donante. Se deben alimentos al que hizo una donación cuantiosa si no hubiera sido rescindida o revocada. La acción del donante se regirá contra el donatorio. Muy bien. Donatario. Excelente. Cuando por algún motivo, muchachos, las partes suscriben un contrato de donación, donante y donatario, y la persona, el donante, o llega a tener alguna necesidad, pues el donatario tendrá la obligación de ir en socorro del donante. ¿Sí? Jenny, la siguiente. Alimentos de la mujer gravida. La mujer en embarazo puede pedir alimentos respecto del hijo que está por nacer, del padre legítimo o del que haya reconocido la paternidad, en el caso del hijo extramatrimonial. Aquí se debe demostrar el estado de embarazo. Muy bien. Entonces, si hay una relación, una unión marital de hecho, un matrimonio, pues usted le va a deber alimentos a esa cónyuge, ¿sí? O la persona que ha reconocido la paternidad, ¿sí? Así que no se puede hacer el loco en ningún momento. Muchachos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Muy bien. Bien. ¿Cómo, cómo puede o cómo se puede hacer el pago de los alimentos? ¿Qué dice la ley con respecto al pago de los alimentos? Entonces debemos remitirnos primero al Código Civil, pero también al Código Sustantivo del Trabajo. ¿Sí? Vamos a ver. Muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos acá a compartir. O a ver, ¿quién tiene por allá internet para que por favor busque el artículo 155, perdón, el artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo? Por favor. ¿Artículo qué, profe? 150 100, perdón, 156 del Código Sustantivo del Trabajo. Coloca en Google Código Sustantivo del Trabajo. Todo salario puede ser embargado hasta en un 50%
en favor de cooperativas legales autorizadas o para subir pensiones alimenticias que se deben de conformidad en los artículos. Muy bien. Entonces, ese artículo es claro y dice, bueno, listo. ¿A quién se le debe alimentos? Artículo 411, lo que acabamos de entender ahorita con respecto a quién se le deben alimentos. Ahora, miren las circunstancias que habla ese artículo. Nos dice, y el artículo 155 dice que el salario embargable solamente podrá serlo hasta en una quinta parte luego del excedente del salario mínimo, una ínfima cosa. Pero cuando se trata de obligaciones alimentarias, lo importante es que en el artículo 155 también nos dice que el salario mínimo es inembargable, no se puede embargar. Pero cuando se trata de alimentos, usted puede embargar el salario mínimo hasta en el 50%, la mitad del salario, sea el salario mínimo o cualquier salario. Puede usted embargar. Miren la diferencia. Miren la diferencia y lo importante que va a ser los alimentos o la obligación alimentaria. Así que si usted va a tener un hijo, piense. Si tiene la capacidad, puede hacerlo. Si no, pues piénselo 3, 4, 5, hasta 6 veces. ¿Y qué pasa si no paga? ¿Qué pasa si no se pagan los alimentos? ¿Quién me dice? Le pueden hablar una demanda por alimento, ¿no? Puede ser un proceso de alimento, ¿no? Bueno, sí, Ajá, pero de si orden de captura. muy bien, en ese orden de ideas, eh, se estaría tipificando un delito denominado inasistencia alimentaria. Podría en algún momento eh, dictársele una medida de aseguramiento, ¿sí? Podría ir a la cárcel, claro que sí, por inasistencia alimentaria. Ahí en las Mercedes hay unos cuantos por esa situación. Es un delito grave, la inasistencia alimentaria. Miren las características de la obligación de alimentos. Ojo con eso que les acabo de decir con respecto a el salario embargable por alimentos, que va a salir muy probablemente en el examen. O sea, profe Pérez, y o sea, cualquier salario, sea mínimo o no, por decir, en un breve ejemplo, que si una persona, o sea un hombre o mujer, no, pero eso aplica solamente en hombres o mujeres también. Eso aplica para ambos sexos. Ok, y en Recuerden, ese caso tal de que el hombre pues incumpla por, sí, alimenticia, o sea, incumpla con su cosa, con sus responsabilidades de padre y se le entabla una demanda por alimenticia. O sea, se le embarga en el salario que esté manejando porque es que yo he escuchado de que no, que no sé, que a las personas por decir no tienen ni un salario ni un salario estable no le pueden, o sea, que el gobierno, digamos que si le pone una demanda, no están obligados a pasarle, eh, digamos que la cuota alimenticia a menor si no tiene un salario mínimo. O sea, me eso es corrigen falso. si eso es falso. O Eso sea, es que si no falso. tiene salario mínimo y se gana por lo menos, digamos que el diario tiene que pasarle la cuota Se sí o sí. presume, se presume, para esos casos donde no hay un salario que se pueda aprobar, hay una presunción de que se devenga el salario mínimo, ¿sí? Y siendo así, como el salario mínimo es embargable por alimentos, fácilmente le pueden imponer una condena por alimentos, una cuota de alimentos, y si la incumple, podría estar tipificándose el delito de inasistencia alimentaria y podría ir a la cárcel fácilmente. Así que si en algún momento alguna persona te ha dicho eso, usted corríjala, para eso está estudiando auxiliar jurídico yo. Ok, profe. Y entonces, o sea, que si no tiene salario mínimo, igual pueden hablar de una Se demanda por alimentos, ¿no? presume, claro que sí, se presume que devenga por lo menos el salario mínimo, ¿sí? Se Ok. presume que O sea, devenga que por lo menos el si salario mínimo. no, igualmente él tiene que responder sí o sí, así sea no tenga un salario mínimo o no. Así es. Así sea que el juez le imponga 200.000 pesos de cuota, tiene que levantárselo así sea Tiene haciendo que lo que sea. darlo. Ok. Así es, así es.
Muy bien. La ley solo le otorga alimentos hasta que el menor cumple los 18 y a los mayores que estudien hasta los 25 años. Características de los alimentos. O sea, pero entonces, si un padre solamente tiene responsabilidad con un joven hasta los 18 años, pero si el joven decide estudiar y decide no salir de su casa, él por obligación, o sea, solamente porque la persona esté estudiando, tiene obligatoriamente proporcionarle alimenticio hasta los 25 años. O Alimentos, sí, sí. Proporcionar exacto. alimentos hasta los 25 años. Si está Ay, estudiando. Es el único o- requisito, si está estudiando. y si no, no. No, y si no, 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 obviamente no. Y si no, solamente hasta los 18 años, hasta que cumple la mayoría de edad. Así es, así es. Bien, entonces los alimentos son de orden público y por lo tanto no se pueden renunciar a ellos. Usted no puede negociar con los alimentos, no puede negociar ni puede renunciar a ellos. Usted no puede decir renuncio a mis alimentos, no puede hacer. Y tampoco prescribe. Así o sea que usted debe alimentos de hace 10 años, se los cobran, ¿sí? No es transmisible por causa de muerte, ni se pueden vender o cederse en ninguna forma, ¿sí? Si, por ejemplo, entonces muere el hijo y la madre entonces va a querer cobrarlo, no, ya no hay lugar a ello, no hay lugar a ello. No es compensable tampoco, ojo, usted no puede decir, por ejemplo, le tasan los alimentos al padre en favor del, del hijo y la representante es la madre, entonces hay una deuda de no, entonces tú me debes esto, vamos a compensar. No se puede. Usted tiene que pagarlos. No lo Y si puede en caso compensar. tal, por decir, profe, perdone que lo interrumpa, si en caso tal, por Dígame. decir, hay una pareja, tiene un hijo y se deciden separarse, Ajá. ahí ¿Cuál es es tu pregunta? como cuota por los dos, o cómo es la cosa. No, O los si por gastos del decir una de menor. las dos partes, la que conviva con el menor, no deja que la otra parte pues vea al niño, al menor. No, para ello entonces ya ahí no tiene nada que ver los alimentos. Ya ahí será una regulación de custodia y una regulación de visitas, ¿sí? Y en ese caso ya los alimentos, obviamente como la obligación es mutua, es compartida, es recíproca, pues obviamente se hará un cálculo de cuáles son los gastos del menor y se le establecerá una cuota al padre que no viva con él, porque se presume pues que el padre que vive pues obviamente está solventando los gastos, ¿sí? Entonces, en ese aspecto sí es importante tener eso en cuenta. Bien, entonces vamos a hablar de los procesos que puedan surgir de la obligación alimenticia. Muy importante, en aspectos de derecho de familia, muchachos, todos los asuntos tienen como requisito de procedibilidad la conciliación, ¿sí? Usted no puede obviar, ¿sí? No puede saltarse el requisito de procedibilidad de la conciliación, sobre todo esto de los alimentos, ¿sí? Usted debe acudir a un centro de conciliación para efectos de tratar de conciliar, ¿sí? Y si concilia, pues obviamente esa acta de conciliación prestará mérito ejecutivo. Es decir, si el padre incumple o la madre incumple, usted podrá demandar para que condenen a pagar esa cuota. Entonces, ¿qué procesos pueden surgir de los alimentos? Entonces vemos el caso, muchachos, en el cual, por ejemplo, hay un padre irresponsable que no quiere responder por los gastos de su menor hijo, pues obviamente ese proceso se denomina fijación de cuota de alimentos. Ojo con esto que estoy diciendo, fijación de cuota de alimentos. ¿Qué finalidad tiene este proceso judicial, muchachos? Tiene la finalidad de que el juez condene, establezca o declare la obligación que tendrá el padre a pagar una cuota, ¿sí? De alimentos.
ya sea en dinero o en especie, ya sea en dinero o en especie. Ahora, otro proceso, y presten atención que va a entrar en el examen. Puede ser que en algún momento, cuando se fijó la cuota de alimentos, el padre devengaba 1.000.000 de pesos, pero entonces, posterior a eso, el padre se empieza a ganar 5. Entonces, la calidad de vida de él mejora y por ende tiene que mejorar la de su hijo. Proceso de aumento de cuota de alimentos. Es una regulación de los alimentos, una revisión de los alimentos. Entonces, los alimentos se van a tasar ya no de acuerdo a 1.000.000 de pesos, sino de acuerdo a 5.000.000 de pesos. Pero puede suceder lo contrario. Se ganaba 5 y ahora se gana 1. El padre puede iniciar un proceso que se denomina disminución de cuota de alimentos. Disminuyó la calidad de vida y el ingreso del padre, pues también tiene que amoldarse a esa entrada o a esa capacidad económica del padre. Puede suceder entonces que ya a través de un proceso de impugnación de la paternidad se evidencia que el que creía que era el padre ya no es el padre. Entonces ese padre que ya sabe que no es el padre puede iniciar un proceso que se denomina exoneración de cuota de alimentos para entonces ya exonerarse de esa obligación. ¿Sí? Esos son, muchachos, los procesos que se pueden llevar a cabo dentro de la obligación o que surgen de la obligación de alimentos. ¿Sí? Muchachos, este tema es muy bonito. Este tema es bastante bonito y siempre tiene, tiene un aspecto humano. ¿Sí? Un aspecto humano. Muy importante esta figura jurídica de los alimentos provisionales. Y es que cuando, por ejemplo, usted tiene algún inconveniente, no puede ya solventar los gastos de su hijo, ya sea padre o madre, cuando inicia el proceso de fijación de cuota de alimentos, el juez, en la admisión de la demanda, ¿sí?, puede decretar alimentos provisionales, es decir, temporales, hasta que el proceso termine en sentencia, ¿sí?, ya con los alimentos permanentes. Es decir, que usted en el transcurso del proceso ya estará cobrando una cuotica de alimentos. Y eso también presta mérito ejecutivo. Si usted no los paga, pues obviamente dará lugar a iniciar un proceso ejecutivo de alimentos. Ahí está otro proceso, el proceso ejecutivo de alimentos. Si usted tiene un acta, una sentencia o un auto que decreta alimentos provisionales y ese padre incumple, ese alimentante incumple, usted puede demandarlo ejecutivamente para que pague esa platita. ¿Sí? Ojo con esto, que esto en algún momento puede llegar a dar plática, muchachos. Así que esto ténganlo muy, muy, muy en cuenta. ¿Sí? Alimentos provisionales. Entonces, recapitulemos los procesos. Fijación, para poder fijar una cuota. Aumento, porque la capacidad económica o las necesidades del menor aumentaron. ¿Sí? Ambos de la mano. Disminución, la capacidad económica del padre bajó. ¿Sí? Exoneración, se dio cuenta que no era el padre, a través de una impugnación de la paternidad, usted va a pedir la exoneración de los alimentos. Y por último tenemos lo que es el proceso ejecutivo de alimentos. Muy importante, la conciliación como herramienta o requisito de procedibilidad. Si usted no concilia, le van a inadmitir la demanda y posteriormente se la van a rechazar. ¿Sí? Entonces, muy importante, muchachos. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿O todo claro? Claro, profe. ¿Listo? Entonces, estamos por finalizada nuestra guía de aprendizaje, muchachos. Espero que les haya gustado esta guía de aprendizaje. Es muy, muy bonita. Legislación familia, bastante humana. Casos que vemos en la vida cotidiana. ¿Sí? Casos reales, que ustedes lo pueden ver en cualquier momento. Y ustedes van a decir, bueno, en ciencia me enseñaron tal cosa, vamos a aplicarlo, vamos a hacerlo así. Y usted puede estar cobrando por su conocimiento, claro que sí.
Entonces, eso tenerlo muy en cuenta, muchachos. Muchachos, un placer haber estado con ustedes en esta guía de aprendizaje. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. Muchachos, un placer entonces haber estado con ustedes aquí en esta guía de aprendizaje, compartiendo con ustedes. De antemano, gracias por la atención que prestaron en esta clase, por la asistencia que tuvieron en las sesiones sincrónicas. Recordarles primero las actividades que tengan pendientes y recuerden realizar el pago y enviarlo al interno por vía WhatsApp. Muchachos, nos vemos en otra ocasión. Un placer. Nos vemos el otro año. ¿Sí? Hasta luego, muchachos.